wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto y hoy vamos a tejer esta chaqueta de verano con esta puntada tan chula. Y bueno, la podéis trabajar con cualquier material, pero yo estoy trabajándolo con un bambú. Ahora os digo la marca y todo en detalle. Mirad, para medida de... Este sería una talla SM y luego os doy la talla LXL. Bueno, pues como veis va cambiando el tono porque estoy utilizando un hilo inteligente, que podéis hacerlo con lanita, con hilo, con lo que queráis. Aquí ya me va cambiando el color, como veis. Os voy a explicar estas vueltas hasta llegar. Yo ya he llegado a un punto donde tendría que separar las mangas, entonces os voy a explicar en una muestra más pequeña la puntada hasta llegar a esa cantidad de vueltas y luego cerramos juntas ya el original. Os tengo que decir también que es un múltiplo de 11 más 2 la puntada. Entonces, ¿cómo lo calculamos para cada talla? Como esto ya os he dicho que es una SM, pues mira, yo he metido, vamos a contar motivos enteros y luego ya os cuento los del principio y final, que serían otro motivo. Motivos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero en realidad son 9 porque aquí medio y medio que hacen uno más. 9. Entonces yo multiplico 9 por 11 y le sumo 2 cadenas. Y el cálculo pues me da 101 cadenas, ¿vale? 11 por 9 serían 99, más 2, 101 cadenas. Empezamos montando 101 cadenas con un gancho, en mi caso del 4,5, para luego seguir trabajando con el gancho del 3, del 4. O sea, monto la cadena con un medio punto más para que me quede más sueltecita. Gancho del 4,5 y sigo trabajando con el número 4, pero tú tendrás que adaptarlo al material que estés trabajando, el gancho que necesites. Bueno, pues, ¿qué hacemos para una talla más? Para que nos dé una tallita más, un motivo más. Y si son 2 tallas más, 2 motivos más. Entonces metemos para una talla más, para la L, 11 cadenas más de las 101 que os he dicho. Bueno, yo en realidad lo que haría, y así abarcas LXL, sería poner 22 cadenas más y ya están añadiendo 2 motivos. Y ya eso te abarca LXL, ¿vale? Para que tengáis menos lío. Y bueno, os voy a decir el material. El material se llama... Tiene un nombre muy raro, ¿vale? Os lo pongo para que lo leáis. Sauer Bubbles. Y esto es 50% bambú, 50 acrílico. Y como me viene todo como en alemán, pues no entiendo muy bien nada. Tiene 800 metros. Aquí recomienda, porque yo lo leí dentro, como un 3,5, 4. Perdón, 2,5. 2,5. Pone aquí 2,5, 5 milímetros, pero tal como viene la madeja es para trabajarla con menos. Lo que pasa que yo he tenido toda la paciencia porque la original venía con 3 hebras nada más. ¿Vale? La original venía con 3 o con 4 hebras. Yo sé que lo he puesto doble. Entonces, a ver, aquí sí, aquí tengo... Sí, vienen 3 y 3. Entonces, el ovillo original venía con 3 hebras. Yo he tenido toda la paciencia de desmontar el ovillo y hacérmelo de 6 hebras. Y he dicho que he tenido toda la paciencia porque daros cuenta que como esto va cambiando de color, yo he tenido que ir cortando y luego poniendo... Bueno, que tiene un trabajo. Menos mal que tengo la ovilladora y lo he podido hacer, pero quería que fuera un poco más gordito el material y es lo que he hecho. Poner doble la hebra, con lo cual ya son 6 hebritas lo que tiene.
¿vale? Por si conseguís el mismo material, que el grosor sea adecuado para un gancho del número 4. Es lo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, y ahora voy a montar para hacer la muestra y no tener que hacer todo otra vez. Lo que voy a hacer es montar 2 motivos. Entonces montaré el medio del principio, los 2 motivos y el medio del final. Porque aquí, como veis, tengo medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y medio, ¿vale? Por si lo vas a hacer igual que yo, ya sabes que tienes que hacer 101 cadenas. Si vas a hacer una o dos tallas más, vas a hacer 101 más 22. Serían 123 cadenas. Y ya te están entrando, en vez de 8, te van a entrar 11. Perdón, 10 más los medios serían 11. Ok. Y en mi caso serían 8 más los medios 9. Bueno, pues montamos las 101 cadenas. Yo voy a montar 35 porque voy a hacer para 3 motivos, serían 1, 2 y el medio serían 3. 3 por 11, 33, más 2, 35. Y ahí voy a mostraros hasta llegar a esta altura donde ya vamos a separar. Bueno, pues una vez que tengamos nuestro múltiplo de cadenas necesarias, yo tengo 35 porque voy a hacer 2 motivos que con los medios serían 3. En el original recuerdo que tengo 8, que en realidad son 9 porque tengo medio y medio, tengo al principio medio y medio al final. Y para una talla más, en vez de 8 eran 10 y tendríamos 11, ¿vale? Bueno, pues para no repetirme tanto, vamos a empezar ya con la vuelta número 1 y lo entenderéis mejor. Aquí tengo yo mis 35. Tú, si estás haciendo la talla SM, tendrás 101. Subo con 1, 2, 3 y 4 para tener un punto alto y una cadena de separación. Y ahora bajo 1, 2, 3, 4 y 5 de la separación de abajo. Y en las 6 voy a hacer un punto alto. Hay una cosa antes de nada. Voy a trabajarlo todo al final con el 4,5, que es un trabajo que hice. Lo que os he mostrado, lo empecé y lo dejé pendiente para poder a ver cuándo podía grabarlo y ya se me había ido, no es con el 4. Lo trabajamos con el 4,5 todo. Vale, bueno, pues aquí he hecho un punto alto. Hacemos en la siguiente cadena otro. Y en la siguiente cadena 2 en el mismo. Y aquí tengo ya mi medio motivo. Separamos entre motivos con 3 cadenas. Y me voy a hacer ahora un motivo entero. Salto 1, 2, 3 en la cuarta. Hacemos 1, 2 en la misma cadena. Luego 2 en las 2 siguientes. 1 y 2. Aquí se me ha ido una hebrita, perdón. 1 y 2. Voy a separar aquí con 2, pero sigo en el motivo, ¿eh? Separo con 2, salto 2 y en la tercera hago 1 en el siguiente, otro, y en el siguiente van 2 en el mismo. Uno y 2. Y tengo un motivo completo. Vamos al siguiente motivo con 3 cadenas de separación. Salto un 2 en el tercer, 1, 2, 3 en el cuarto. Y repito, como hicimos aquí. 2 en el mismo. Luego 1 en cada cadena. 1 y 2. Dos cadenas. Salto 1, 2 en la tercera. 1
2, haciendo 1 en cada cadena, y ahora en la siguiente cadena van 2 juntos. 1 y 2. Tengo otro motivo y así vamos haciendo todos los motivos que tengamos que hacer. Y cuando llegas al final haces 1, 2, 3 cadenas de nuevo de separación, salta 1, 2, 3 y en el cuarto 2 en la misma cadena. Luego van 2 separados, 1 y en la siguiente cadena otro. Y por último, una cadena de separación, saltamos una cadena y en la siguiente un punto alto. Vale, aquí me sobra una cadena porque la he hecho de sobra por si acaso, ¿eh? Ya sabéis que no importa si haces cadenas de más porque después las puedes cortar y no se te va. Bueno, pues ya hemos hecho la vuelta número 1. Vamos a hacer directamente la vuelta número 2. Subimos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tengo un punto alto y una cadena de separación. Y me voy a los 4 puntos y hago esos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Aquí separamos con 3. Y te vas al motivo. Repite el motivo tal cual. Lo que te encuentras, quiero decir. Te encuentras con 4 puntos. 2, 3 y 4. Ya lo tengo que hacer de nuevo. Y 4, 2 cadenas y 4. Hemos hecho un motivo, separamos con 3. 1, 2, 3 y 4. 1, 2 cadenas y 4. 1, 2, 3 y 4. Y así hasta que llegues al final, vas haciendo todos los motivos. Cuando llegas al final, 1, 2, 3, los 4 que te encuentras, 3, 4, cadena, saltas la cadena y te vas a la siguiente y haces un punto alto. Y has completado la vuelta número 2. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 3. Retomamos. Subimos con 4 cadenas. A ver que coge esto bien. 1, 2, 3, 4. Giro. Saltamos esto y aquí tenemos 4 puntos. Los vamos a convertir en 3. Haciendo el primero y el segundo. Normal. 1 y 2. Y ahora el tercero y el cuarto lo hacemos sin terminar, en el cuarto sin terminar, y lo terminamos. Y ya tenemos en vez de 4, 3 puntos. Separamos con 1, 2 y 3. Y ahora te vas a ir a la cadena del centro de las 3 que te encuentras y haces un punto alto. 1, 2, 3 cadenas. Y aquí los 2 primeros son los que vas a hacer juntos. 1 y 2. Y aquí lo cerramos juntos.
Ya trabaja los otros dos que te quedan. Perdonadme, pero es que cuando hay muchas hebras a veces pasa esto. 1 y 2. ¿Vale? Entonces ya de los 4 tenemos 3 en vez de 4. Aquí separo con 2. Y hago los dos primeros. Y estos dos van juntos. Van en disminución. Vale, hemos completado un motivo entero. Y esto es lo que haremos por todo. Ahora vuelvo a repetir 3 cadenas. El punto alto en el centro, en la cadena del centro, que sería la segunda cadena. 3 cadenas. Y de nuevo estoy en otro motivo. Los dos primeros juntos. Trabajo 2 puntos. Dos cadenas de separación. Trabajo los dos primeros normal. Y los dos últimos juntos. Y hemos completado otro motivo. Y así vas haciendo por todos los motivos. Ahora harías 3 cadenas, el punto alto en el centro, 3 cadenas, 2 juntos, los dos, 2 cadenas, los dos juntos, ¿vale? Ya cuando llegas al final, 1, 2, 3. El punto alto en el centro, 1, 2, 3. Y aquí van los dos primeros juntos. Los dos que te quedan, 1, 2 cadenas de separación, saltas una cadena y la siguiente, punto alto. Ya has completado la vuelta número 3. Vuelta número 4. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas, giro. Y aquí me voy a estos 3 puntos. Hago el primero normal. Y ya los otros dos juntos. Sin terminar y sin terminar. Y lo terminamos. Entonces, en vez de tener 3, ahora vamos a tener 2 puntos. Aquí vamos a separar con 4. 1, 2, 3, 4. Y en el punto voy a hacer 2 puntos. 1 y 2. Y de nuevo voy a separar con 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí de los 3 voy a tener 2. Voy a hacer los dos primeros juntos. El siguiente solo. Lo trabajo entero. Separo con 2. El primero que me encuentro entero. Y los otros dos juntos. 1 y 2. Cierro. Hemos completado un motivo. Ahora vuelvo a separar con 4. 1, 2, 3, 4. En el punto hago 2 puntos. Vuelvo a separar con 4. 1, 2, 3, 4. Aquí hago los dos primeros juntos. Un punto. 2 cadenas. Un punto. Y junto los que me quedan. 1 y 2. Y hemos completado otro motivo. Y volvemos a separar con 4 y hacer 2 puntos
Y ya cuando llegas al final, 1, 2, 3, 4, 2 puntos en el punto, 1, 2, 3, 4, y aquí haces los dos que te encuentras primero juntos. Uno solo, una cadena, saltas una cadena y haces un punto en la siguiente. Y tienes la vuelta número 4. La vuelta número 5 subimos 3, 1, 2 y 3 nada más, en vez de 4. 3. Dentro del espacio de cadena hacemos un punto. Y ahora con los 2 puntos que tengo los convierto en 1. 1 y 2 sin terminar y termino. Aquí tendríamos como 3 puntos. Ahora separamos de nuevo con 4. 1, 2, 3, 4. Te encuentras con 2 puntos. En el primero vas a hacer 2 puntos. Separas con una cadena y en el segundo vas a hacer de nuevo 2 puntos. Separamos con 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí, estos dos los convertimos en 1. Uno sin terminar y otro. Termino. Dentro del espacio hacemos 2 puntos altos. 1, 2. Y estos dos lo convertimos en 1. Uno sin terminar y otro. Y tenemos un motivo. Y esto lo haremos por todos los motivos. Repito, 4, 1, 2, 3, 4. En el primero hago 2. Cadena de separación. En el segundo hago 2. Separo 4. 1, 2, 3, 4. Y ya estoy en el otro motivo. Me encuentro 2 puntos. Vaya. Ahora hago el primero y el segundo sin terminar. Termino, los he convertido en 1. Dentro del espacio de las dos cadenas hago 2 puntos, 1 y 2. Y de nuevo, los 2 puntos que me encuentro los convierto en 1. Y he completado otro motivo. Y así por todos los motivos, cuando llegas al final, 1, 2, 3, 4. Aquí tengo que hacer en el primer punto 2, cadena, en el segundo punto 2, un, 2, 3, 4. Y aquí ya haces estos dos en 1. Un punto en el espacio de la cadena y un punto en la tercera cadena. Aquí. Y hemos completado la vuelta número 5. Empezamos la vuelta número 6. 1, 2, 3 cadenas, giro. Tengo un punto y ahora me encuentro 2 que los voy a convertir en 1. 1 y 2. Entonces estamos empezando en realidad con, aquí cierro, 2 puntos. El de las cadenas y el que acabamos de hacer. Vamos a separar con 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí, en el primer punto, vamos a hacer 2 puntos. En el mismo punto. Y en el siguiente solo 1. En vez de tener ahí que tenía 2, pues ahora tenemos 3. Ahora tenemos 3 y 2 cadenas. Y repito aquí de 2 a 3.
Pues en el primero 1 y en el segundo 2. Y esto es lo que haremos por todos los motivos. ¿Vale? Ir aumentándolo de 2 a 3. Separamos con 2 cadenas y de 2 a 3. Y ahora hago 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 puntos. Los vamos a cerrar juntos. 1, 2, 3, 4. Todo junto. De nuevo 4. 1, 2, 3, 4. Aquí haremos 5 porque este del cierre lo he contado como uno de los 4, pero en realidad es el cierre, ¿vale? Entonces tendrías que hacer 5. Y volvemos al motivo. Aquí estamos empezando un motivo. Haríamos, hemos cerrado, como veis, hemos completado este y ahora estamos empezando otro. Ahí haría 2 en el primer punto, 1 en el segundo. 2 cadenas. 1 en el primer punto y 2 en el segundo. Y he completado el motivo. Ese motivo que estamos empezando. Me voy al que vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4. Los 4 juntos. 1, 2, 3, 4 y cierro todo. Cierro y aseguro, ¿vale? Que esto es lo que antes conté como ya una y no. Cierra y una vez que has asegurado ya cuentas 4. 1, 2, 3, 4. De nuevo vas aquí al motivo que está creciendo. Hace 1, perdón, 2 en el primero y 1 en el segundo. 2 cadenas de separación. 1 en el primero y 2 en el segundo. Y has completado otro. Y ya estás al final, 1, 2, 3, 4, que aquí te quedas con 2 puntos. El primero y el segundo lo haces 1. Y aquí haces un punto en la tercera cadena. Y has completado la vuelta número 6. ¿Veis? Vamos ya creciendo. Hacemos la vuelta número 7 haciendo una cadena nada más, giro, y vamos a hacer en el primer punto un punto bajo y en el segundo otro. Solo 2 puntos bajos. Y ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Tengo 3 puntos que convertimos en 4. En el primero hago 2. Hago los 2 que me encuentro. Separo 2 cadenas. Hago los 2 que me encuentro. Y 2 en el último. Así que ya os habéis dado cuenta que tanto para aumentar como para disminuir se hace en los extremos del motivo. En el centro lo que nos encontramos. Y esto se repite por todos los motivos. Y ahora haremos 1, 2, 3, 4. Y solo tenemos que hacer un punto abajo aquí en el que cerramos, en los 4 que cerramos. Punto bajo. Que lo puedes hacer ahí o lo puedes hacer donde cerraste. A ver dónde queda mejor. Aquí. Pero como veis, se queda como que no se queda en el centro, porque se te viene hacia acá. Por eso yo prefiero
hacerlo aquí. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo tenemos 3 puntos que vamos a convertir en 4. Aumento en el primero. 1, 2. Trabajo los dos del centro. Dos cadenas. Trabajo los dos del centro. Y aumento en el último. Y hemos completado otro motivo. 4. El punto bajo en la disminución que hicimos total. 1, 2, 3, 4. Aumento en el primero. Los dos del centro normal. Dos cadenas. Los dos normal. Y aumento en el último. Por último, 1, 2, 3, 4 y 2 puntos bajos. Hemos completado la vuelta número 7. Ahora tenemos un 2 y 3 motivos. Yo tenía 2, ahora tengo 3. Número 8, perdón. Vuelta número 8. Vamos a levantar 8 cadenas. Una para hacer un punto alto triple. O sea, las 4 primeras serían el punto alto triple y las 4 siguientes la separación. 1, 2, 3, 4. Para un punto alto triple. 1, 2, 3, 4 de separación. O sea, un total de 8 cadenas. Giro. Y ahora vamos a hacer un punto alto. Ya directamente al motivo nos tenemos que ir, ¿vale? Aquí tenemos 4 y vamos a tener 5. En el primero hacemos 2. Y ya los 3 siguientes normal. Con lo que consigo tener 5 en vez de 4. Con este aumento que hemos hecho aquí. 2 cadenas. Y ahora hago 3, 1, 2, 3 y en el cuarto hago 2. 1, 2, 3 y aquí hacemos 2. 4 y 5. Vale, tenemos un motivo y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Doble, 3 lazadas. Al punto bajo 1, 2, 3 y 4 porque hemos hecho un punto alto triple. 1, 2, 3, 4 y vuelves otra vez al motivo. 2 puntos más los 3 son 5. 1, 2 y 3. Ya tengo los 5, 2 cadenas de separación y ahora van 3.
y 2. De nuevo. No sé si ha quedado este en triple ya muy alto, ¿no? A ver, en el que yo he hecho un segundo, pero es que yo lo he hecho así de alto y ha quedado bien. Así que lo vamos a dejar. Vale. Me imagino que se va acoplando ahora. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entro en el punto, bajo 1, 2, 3, 4 sacadas. 1, 2, 3, 4. Y de nuevo tienes otro motivo. Y así en cada motivo que tienes que aumentar. Aquí en el primero que hace 2 puntos, entonces está pasando de 4 puntos a 5. Y ahora hago los 3. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3. Y en el último 2. 4, 5. Y ya cuando llegas al final has completado todos los motivos que tengas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 lazadas. Te vas al último punto, tienes 2 puntos bajos, te vas al último. 1, 2, 3, 4. Y hemos completado la vuelta número 8. La número 9, vamos a subir 3 cadenas. Giro. Y aquí mismo en el mismo punto, en el primero, hacemos otro punto más para tener en vez de 1, 2. 2 puntos altos normales. Y ahora 4, 1, 2, 3, 4. Estamos en la vuelta 9. Te encuentras 5 puntos y haces 5 puntos. Lo que te encuentras. Separas 2 cadenas y vuelves a tener 5 puntos, haces 5 puntos. Has completado un motivo, 4 cadenas, un punto alto en el punto alto triple, 4 cadenas y repites motivo. Repites los 5, 2 cadenas 5, 4 cadenas un punto alto, 4 cadenas, ¿vale? Por todo y ahora nos vemos al final. Cuando llegas al final son 4 cadenas y aquí salta 1, 2, 3, 4 y en la quinta hace 2 puntos altos. Y has completado la vuelta número 9. Vamos a hacer la vuelta número 10, súper fácil esta vuelta. 1, 2, 3, giro y en el siguiente punto hago 2 puntos. Así que empezamos con 3 y vamos a terminar igual con 3. Y ahora separo 4. Haces de nuevo los 5 puntos. Lo que te encuentras tal cual. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora haces 2 cadenas. De nuevo te encuentras 5 puntos. 1, 2,
3, 4, 5. Has completado un motivo. Esto se hace por todos los motivos. Separamos 4 y donde tiene un punto vas a hacer 2. Y repite todo igual. Ahora 4, los 5, 2, 5, 4, 2, 4, 5, 2, 5, 4 y aquí terminamos con 2. 2 en el primero, con 3, perdón. 2 en el primero y 1 en el último. Igual que has empezado. Vuelta número 11. Aquí hemos terminado con los 3. 2 en el primero que te encuentras y 1 en el último. Y ahora vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Giro. He hecho un punto alto y una cadena de separación. Así que salto un punto y en el último voy a hacer 2 puntos. Y ahora hago 4. Y vamos a empezar a cerrar el motivo. Así que en vez de 5 vamos a tener 4. Los 2 primeros los disminuyo y luego los 2 últimos, ¿vale? Ya cuando lleguemos aquí al final. He hecho esos 2 en 1. Tengo un punto y ahora trabajo 3. Ya tendría los 4. Separamos con 2 cadenitas. Trabajo los 3 primeros. Y los 2 últimos los hacemos juntos. Y hemos completado un motivo que estamos ya cerrando. 4. Y a la vez que lo estamos cerrando, aquí estamos empezando otro. Tenemos 2 puntos. En el primero voy a hacer 2 puntos. Una cadena de separación y en el segundo 2 puntos. Cuatro. Y vuelvo a repetir en cada motivo que tenemos que ir disminuyendo. Estos 2 tejidos juntos, luego los 3 que me encuentro. Dos cadenas, los 3 que me encuentro, 2 cerrados juntos, 4 cadenas, vuelvo a repetir esto que hemos hecho aquí. Todo el tiempo. Terminamos con las 4 cadenas. Aquí hacemos 2 puntos en el primero. Una cadena, salto un punto y en el último hago un punto alto. Y hemos completado la vuelta 11. Voy a hacer inmediatamente la vuelta número 12. Cuatro cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giro. Saltamos directamente, nos vamos a estos 2 puntos. En el primero hago un punto. Que entro mal. A ver, ahora. Y en el segundo hago 2. Una, 2, 3, 4. Y ahora estamos en el motivo que estamos disminuyendo y luego aquí estaremos aumentando. Aquí, de tener 4, vamos a tener 3. Los 2 primeros juntos, ya tengo 1, 2 y 3.
2 cadenas y aquí hago 1, el siguiente 2 y los otros 2 últimos en 1 y ya serían de nuevo 3. Esto así en todos los motivos donde estamos disminuyendo. Ahora vamos a llegar al que estamos creciendo con 4, 1, 2, 3, 4 y aquí en vez de tener 2 vamos a tener 3. 1 y 2. Hacemos lo contrario, estamos aumentando. Y aquí hago 1, tengo 3. Ahora separo con 2. Hago 1 y 2. 1 y 2. Separo con 4 y aquí de 4 a 3, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí. Repetimos esta secuencia todo el tiempo. Y terminas con las 4 cadenas, 2 puntos en el primer punto, un punto en el siguiente, así tienes ya 3 puntos, una cadenita, saltas una cadena y un punto alto. Un momentito. Y un punto alto. Y hemos completado la vuelta número 12. Empezamos la vuelta número 13 con 4 cadenas. Giro. Y nos saltamos a estos 3. Aquí hago los 2 primeros normal. Tengo 2 y ahora voy a hacer aquí 2 más. 1 y 2. Así que en vez de 3 tenemos 4. Separo con 4. Y aquí estamos disminuyendo. Así que aquí tenemos 3 que vamos a convertir en 2. Los 2 primeros son 1 y 2. Ya tengo 2 puntos. En el espacio 2. 1 y 2. Y estos 3 que los convertimos en 2. 1 y estos 2 que los convertimos en 1 ya son los 2. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Cuando lleguemos al otro motivo que aquí estamos cerrando, repetimos eso. Y aquí donde estamos creciendo, en vez de 3 vamos a tener 4. Así que en el primero hacemos 2. Los 2 que me encuentro. 2 cadenas. Los 2 que me encuentro. Y 2 en el último. Y repito 4 y repetimos desde aquí. Las 4 cadenas y aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos porque hacemos 2 y 1, 3, 4 y 5. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De nuevo 4 cadenas y de nuevo pasamos de 3 a tener 4. Terminas la vuelta con 1, 2 en el mismo punto, 3, 4, la cadena de separación y el punto en el último punto. Y vamos a hacer la vuelta número 14. Aquí, antes de girar, me gusta subir las 4 cadenas. Tenemos un punto alto y una cadena de separación. Y ahora me voy aquí a los puntos 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues vamos a tener 5. Hago 1, 2, 3 y ahora en el último 4 y 5. Hago el aumento ahí en el último. 1, 2, 3, 4. Aquí estamos disminuyendo, así que aquí el primero
y el segundo junto. Tengo 1. Trabajo los dos centrales. Tengo 2, 3 y los dos últimos juntos. Así que serían 4 puntos en total los que tenemos. 1, 2, 3, 4. Y aquí de 4 vamos a tener 5. Aumento en el primero. Hago 2. Trabajo los 3 que tengo. Dos cadenas. Trabajo los 3 que me encuentro. Y hago 2 en el último. Y tengo los 5. Repetimos desde aquí las 4 cadenas, hacemos 4 puntos, 4 cadenas, 5, 2, 5. Todo el tiempo repetimos esa secuencia. La vuelta con los 5 puntos, cadena de separación y punto alto. Y vamos a hacer la vuelta número 15. 1, 2, 3, 4. Y aquí giro y en vez de tener 5 vamos a tener 6. 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto hago 2, 5, 6. Ahora 4 y vamos a cerrar todo. Tenemos 4 puntos, los hacemos todos. 1, 2, 3, 4. Cierro, hago una cadenita. Ahora 4 y de nuevo de tener 5 a tener 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 cadenas. 1, 2, 3, 4 y aquí 2, 5 y 6. 4 cadenas. Cerramos los 4 cadenas. De nuevo 6, ¿vale? Repetimos esto todo el tiempo. Terminamos la vuelta con los 6 puntos, cadena de separación y un punto alto. Y vamos a empezar la vuelta número 16. 1, 2, 3, 4 cadenas, giro. Me voy a los 6 puntos y trabajo en los 6 puntos, un punto en cada punto. Aquí ni vamos a disminuir ni vamos a aumentar en esta vuelta. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. 5 cadenas y un punto bajo aquí donde cerramos todo. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y de nuevo haremos 6, 2 cadenas, 6, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, 6, 2 cadenas, 6, ¿vale? Todo el tiempo. Esta vuelta es muy facilita. Bueno, pues así hemos completado la vuelta, que es muy facilita. Ya habéis visto, 6 puntos, 2 cadenas, 6 puntos. Separamos con 5 puntos bajos, separamos con 5. Bueno, y aquí cuando llegas al final, tienes las 5 cadenas y aquí has hecho 6, una cadena y un punto. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 17. Volvemos a trabajar sobre los 6 puntos sin hacer disminución ni nada. Aquí lo que va a cambiar es que vamos a hacer aquí un punto alto, pero esta vez lo haremos doble, ¿vale? Bueno, voy a llegar hasta ahí. 1, 2, 3, 4 cadenas. Giro. Me voy a los 6 puntos y hago un punto en cada punto.
4, 5 y 6. Y ahora haremos 1, 2, 3. Vaya. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 2 lazadas en el punto bajo, un punto alto doble con 1, 2 y 3 sacadas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo 6, 2 cadenas, 6, 5 cadenas, punto alto doble, 5 cadenas, 6, 2, 6, 5 cadenas, punto alto doble, 5 cadenas, 6, una cadena y un punto alto al final. Vamos a hacer la vuelta número 18. 1, 2, 3, 4 y giro. Y aquí en vez de 6 vamos a disminuir a 5. Hago los 4 primeros, a ver, normales. 1, 2, 3, 4. Y los dos que me quedan juntos. Sin terminar y sin terminar. Y entonces ya tendríamos 5 en vez de 6. Y aquí separo 1, 2, 3, 4, 5 y hago un punto alto. Pero vamos a tener que hacer, en vez de 5, 6 para llegar bien. 6, 6, punto alto sobre el punto alto doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y donde tenemos 6 vamos a tener 5. Los dos primeros juntos. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4 y estos dos últimos juntos. Y 5. Hemos completado un motivo. Ahora 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto alto sobre el punto alto doble. De nuevo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y de nuevo donde tenemos 6 hacemos 5, 2 cadenas, 5. ¿Vale? Repetimos todo esto hasta quedarnos sin motivo. Vamos a empezar la vuelta número 19. 4, 1, 2, 3, 4. Giro. Ahora de 5 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a tener 4. 1, 2, 3. Y los dos últimos juntos. 4, 6 cadenas. Donde tenemos un punto hacemos 2 puntos. De nuevo 6 cadenas. Y aquí donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vamos a tener 4 disminuyendo los dos primeros. Hago los 3 que me encuentro. Dos cadenas. Y de nuevo 3. Y estos dos últimos juntos.
Y vuelvo a repetir. 6 cadenas, 2 puntos, 6 cadenas y el motivo. Bueno, pues ya hemos llegado a la vuelta, vamos a hacer ahora la vuelta número 20. Son 24, así que nos quedan nada. 5 vueltas nos quedan. Con esta. Bueno, pues y ya cerraríamos la ciza. Aquí vamos a subir 1, 2, 3, 4 giros. Y aquí en vez de tener 4 vamos a tener 3. 1, 2 y estos dos últimos juntos. 3. Separo con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacemos un punto alto en cada punto. Solo un punto en cada punto. Así que tenemos solo 2. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el motivo, donde tengo 4, tengo 3. Estos dos juntos hacen 1, 2 y 3. 2 cadenas. Y de nuevo 1, 2 y 3. Porque los dos últimos lo haremos juntos. Y de nuevo repito, 6 cadenas, 2 puntos, 6 cadenas. De nuevo, 3, 2, 3. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas nada más. En la vuelta número 21. Tengo un punto. En el espacio de cadena hago otro. Tengo 2. En el que me encuentro tengo 3. Y los dos últimos juntos. Así que tengo 4. 4 puntos tengo. Y ahora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde tengo los dos puntos voy a hacer en el primero 2. Ahora hago 3 cadenas. Y en el segundo 2. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí los 3 los convertimos en 2. Los dos primeros juntos y así ya tengo 1 y el segundo 2. En el espacio 2. Así que ya tengo 4 puntos. El quinto y el sexto es los dos últimos que los tejemos juntos. Y estamos cerrando el motivo. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y repito lo mismo que acabamos de hacer. 2 puntos en el primero. 3 cadenas. Y 2 puntos en el segundo. Y de nuevo 6 y los 6 cadenas y luego los 6 puntos. ¿Vale? Repetimos esta secuencia. Empezamos la vuelta número 22. Aquí haremos 3 cadenas. A ver, un momentito. Que aquí empezamos con... Sí, vale. 3 cadenas para tener un punto. Hago otro más en el siguiente. Ya tengo 2. Y los dos últimos los convierto en 1 y ya tengo 3. Empezamos con 3 y terminamos con 3. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, en este motivo que tenemos como de 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos,
como de abanico, vamos a hacer en los dos un punto, o sea, uno en cada uno. Separo con 2 cadenas, dentro del espacio hago 4 puntos. Uno, 2, 3, 4. Separo con 2 cadenas y de nuevo los 2 puntos. 1 y 2. Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues tienen que ser 4. Así que los dos primeros y los dos últimos los convertimos en 1. Aquí tengo los dos primeros. 1. Los dos del centro. Los hago normales. Ahora mismo tengo 3 ya. Y los dos últimos los hacemos juntos y ya tendríamos los 4. Tenemos los 4 y repetimos lo que hemos hecho aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los 2 puntos. Dos cadenas. 4 puntos dentro del espacio de las 3 cadenas. Dos cadenas. 2 puntos. Y ahora de nuevo 6 y donde tengo los 6 puntos serán 4. ¿Vale? Repetimos esta secuencia. Terminamos la vuelta con 2 puntos tejidos juntos y luego 1 y 2. O sea, total 3 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 23 ya. 1, 2 y 3 cadenas, giro. Ahora estos dos los tejemos juntos. 1 y 2. Así que tengo 2 puntos en total. El de las 3 cadenas y el que he tejido en disminución. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer los 2 puntos. 1 y 2. Un punto en cada punto. Ahora haremos de 2 en 2, pero a ver, separando con una cadenita. Aquí tengo 4 puntos, los vamos a convertir en 8, ¿vale? 2 en el primero. Cadena de separación. 2 en el siguiente. Cadena de separación. 2 en el siguiente. Cadena. Y 2 en el siguiente. Ahora cadena de nuevo y estos 2 puntos. 1 y 2. ¿Vale? Entonces cuando llegamos de nuevo a esta parte, pasamos por aquí y cuando lleguemos de nuevo a esta parte, hacemos lo mismo que acabamos de hacer ahora. Separo con 6. Y 6. Y aquí que tenemos 4 puntos, los cerramos todos. 1,
2, 3, 4, cierro y aseguro. Y nos vamos de nuevo a ese con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de nuevo repito lo que acabamos de hacer en el otro motivo. Y terminamos con los 2 puntos, uno que es la disminución y un punto. Una cadenita giro y vamos a hacer la vuelta número 24, que esta ya es la última antes de cerrar la ciza para todas las tallas igual. Y hago los 2 primeros puntos, los vamos a hacer en punto bajo, 1 y 2, en punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Te vienes aquí al motivo y hacemos los 2 primeros puntos, un punto en cada punto, 1 y 2. Voy a separar con 2 cadenas. De nuevo hago los siguientes 2 puntos, 1 y 2. Ahora separo con una sola cadena. En el primero de los 2 que me encuentro hago 2 puntos. 1, 2. Y en el segundo 1. Aquí estoy como a mitad del motivo. Y ahora vamos a hacer lo mismo a modo espejo hacia allá. Aquí separo con 2 cadenas. El primero hago 1 y en el segundo hago 2. 1 y 2. Ahora, igual que aquí, una cadena nada más. Hago los 2 puntos. 1 y 2. Y 2 cadenas. Y los 2 puntos que me quedan. 1 y 2. Y he completado este motivo. Cuando lleguemos al siguiente tenemos que hacer lo mismo. Ahora, pero antes de llegar al siguiente, tenemos que hacer, a ver, hasta llegar ahí, hasta llegar aquí y hacer aquí un punto bajo, ¿cuántas cadenas necesito? Yo creo que vuelven a hacer 6, pero por si acaso te las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver cómo queda. Vale, yo creo que queda bien. He hecho el punto bajo, de nuevo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos lo que acabamos de hacer en el motivo anterior que te expliqué. Vamos así toda la vuelta. Hasta ahí habríamos completado lo que es el largo, que sería, mira, me voy a ir aquí a la parte más larga, unos 36 centímetros, y ahora vamos a separar, vamos a marcar donde tenemos que separar la ciza. Yo tengo, os voy a contar los motivos, estos que hemos hecho así más grandes, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Entonces, a ver, que voy a ver mi derecho y mi revés. Vale, ahora mismo estaría del revés. Perfecto. Entonces voy a doblar, mirad lo que hago. 1 y 2 abanicos encima de 1 y 2 abanicos. Así. ¿Vale? Y esta parte de aquí al centro es lo que va unido. Este motivo que cierra. Así que engancho el punto bajo de un lado y de otro. Aquí. Para dejarlo marcado, que luego tenemos que hacer unas cadenitas aquí para unirlo, pero en principio lo dejamos así. Y ya tendríamos un lado. Y ahora el otro hago lo mismo. 1 y 2 encima de 1 y 2. Vuelvo a coger un marcador. Y este punto que va aquí en el centro de estos dos, este punto bajo, es el que marco con el de atrás.
porque este será mi espacio para la manga, que ahora quedará más grande, puesto que tenemos que separar con cadena. ¿Vale? Y te tiene que quedar así, con un motivo de sobra en el centro, que es para el cuello. Es nuestro espacio para el cuello. Entonces, tú retomas aquí, ves que aquí estoy en la vuelta esta última que te he explicado. Retomas aquí la hebra y vamos a empezar de nuevo. Ahora te explico la vuelta 1 de lo que continúa hacia abajo, que no tiene nada que ver con esto. Así que empiezo de nuevo desde la 1.